The Graduate School of Humanities and Social Science de la Universidad de Heidelberg y el Centro de Investigaciones Culturales Mariano Picón Salas del Instituto Pedagógico de Caracas le dan la bienvenida al foro La Cruz de Mayo Venezolana, Visiones y Prácticas a Jenny González Muñoz. Ella es doctora en Cultura y Arte para América Latina y el Caribe por el IPC y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. Es además magíster en Memoria Social y Patrimonio Cultural por la Universidad Federal de Pelotas en Brasil, licenciada en Artes por la Universidad Central de Venezuela, con postdoctorado en Historia por la Universidad de Paso Fundo, Brasil, y postdoctorado en Pedagogía Militar con énfasis en Seguridad y Defensa Integral de la Nación por la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Actualmente se desempeña como profesora visitante de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil. Saludos, yo soy la doctora Jenny González y hoy les voy a hablar de la Cruz de Mayo como patrimonio cultural inmaterial. Cuando abordamos el patrimonio cultural inmaterial, inmediatamente nos remitimos a la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 de la UNESCO como el organismo rector internacional que se encarga de velar por los distintos patrimonios a lo largo del mundo, pero basado en las comunidades, en el rol importante que tienen los grupos sociales para poder desarrollar estos determinados patrimonios a los cuales ellos hacen alusión. En este sentido, cuando vemos el concepto de patrimonio cultural inmaterial, observamos que se refiere a los usos, a expresiones, conocimientos, técnicas con sus instrumentos, sus objetos de trabajo, que son inherentes también a los espacios culturales, que son inherentes a los grupos o a las comunidades o estas personas que están integradas socialmente hablando y que ellas, estas comunidades, estas personas, estos grupos reconocen esas manifestaciones como parte de su identidad, desde un sentido de pertenencia, un sentido de pertenencia que va a ser producto de algo que se ha transmitido de generación en generación. Por eso el patrimonio es lo que nosotros abordamos desde la perspectiva de esas memorias, tanto colectivas como sociales, como familiares, como históricas, que van haciendo posible concretar, vamos a decirlo así de alguna manera, concretar ciertos sistemas de saberes y conocimientos en unas determinadas comunidades y que eso luego puede irse transformando o de hecho se va transformando a lo largo del tiempo en una suerte de interacción, como bien dice la UNESCO, una interacción no solamente entre esos grupos humanos, sino también una interacción con el entorno y el contexto que los rodea. Allí nos puede venir a la mente el concepto del lugar antropológico ya apuntado por Marc Augué, por ejemplo, en el sentido de esa transformación, no solamente en lo que respecta a la manifestación cultural inmaterial como tal, sino también a los usos, a los utensilios, a esas materialidades que tienen estas culturas. Allí entonces aflora, por supuesto, la creatividad humana y esto debería promoverse hacia sistemas de salvaguarda, de protección, de conservación de estas manifestaciones de la cultura inmaterial y también de todas sus manifestaciones a partir de la diversidad humana. Y cuando digo diversidad humana, no solamente me estoy refiriendo a la parte étnica, sino también a la parte cultural, a la parte social, que al fin y al cabo envuelve a estos grupos humanos. Allí nosotros tenemos el ejemplo vivo que yo traigo hoy en relación a este extraordinario evento, que es la Cruz de Mayo. La Cruz de Mayo tiene múltiples significaciones, no solamente la cruz como tal, como ese símbolo, tiene múltiples significaciones, sino la ceremonia de la cruz, del velorio de cruz, como le llaman en algunas partes, las apariciones de estas cruces, la simbolización que no solamente está como patrimonio o manifestación de la cultura
inmaterial no solamente está en algunos países de América Latina, sino también está en España. Cuando nosotros hablamos o pensamos en la simbolización de la Cruz de Mayo o de la cruz, nos viene a la mente inmediatamente el símbolo del catolicismo. Y en ese catolicismo que llega a algunos países de nuestra Via Yala a partir de la invasión de los colonizadores españoles en el siglo XV, pero que ella llega a acentuarse simbólicamente en las construcciones de las manifestaciones de la cultura inmaterial a lo largo del tiempo a partir de la hibridación religiosa, ya cuando entonces se comienzan a tener otras cuestiones adheridas a la simbolización de la cruz católica como tal, con los otros sistemas de creencias de la Via Yala, en este caso, de algunos países de la Via Yala, porque cabe destacar que no todos los países de la América Meridional, llamada América Meridional, celebran la Cruz de Mayo. No todos, pero una gran mayoría lo hacen, como por ejemplo podemos citar a Chile, podemos citar a México y Guatemala, y el caso Honduras también, el caso por supuesto de Venezuela, que es el que nos atañe hoy en esta breve charla. Entonces esa simbolización del catolicismo, ella en la hibridación cultural, hibridación religiosa, que se va a construir a partir de los otros sistemas de creencias africanos que han venido en el proceso de esclavización, también se une a lo que ya estaba en la América, en la llamada América, con las culturas indígenas, y después se van a añadir otros sistemas de creencias, como por ejemplo de otros etnias inmigrantes, como es el caso de las árabes, de las asiáticas. En fin, hay una gran construcción que se va a unir a esa simbolización de esa cruz, que ya no va a ser una simbolización netamente católica. En este sentido, entonces, nosotros vemos que la Cruz de Mayo cubre una cosmovisión, una visión del mundo que va a ser representada como ese patrimonio cultural inmaterial, como esa inmaterialidad dentro de esa manifestación que es material, porque la cruz, entonces, fíjense ustedes qué interesante, la madera de la cual está hecha la cruz de Mayo para estas celebraciones, ella simboliza el enraizamiento cultural, el sentimiento que hay en lo que nace de la naturaleza. Es decir, es la configuración representativa simbólica del árbol como la vida de la naturaleza. Los 4 puntos cardinales que tiene la Cruz de Mayo, ellos dentro de esa visión del mundo, ellos van a representar por un lado aquellas fuerzas divinas que están arriba en el norte, en el sur la conjunción con el ombligo del mundo, como si tomamos palabras, por ejemplo, de los antiguos incas, ¿verdad? Nosotros pudiéramos tomar prestada esa hermosa simbología del ombligo del mundo, y ese sur es la Pachamama, nuestra representación simbólica como personas que pertenecemos a la tierra. Luego está el sol naciente y el sol que se pone en los otros 2 lados de la cruz, y dentro de eso entonces vamos a tener otra serie de simbologías vinculadas con la manifestación inmaterial, en este caso ya no en el instrumento como tal de la madera, y también lo que representa la cruz en el sentido del sacrificio de Jesús por el colectivo, por el humano colectivo. Ese sentido de sacrificio va a estar allí también, no solamente en la forma de la cruz, sino en esa materialidad que tiene ella. Pero volviendo a la simbolización de la cruz en sí, de la Cruz de Mayo, ella es la llegada de la primavera. Por eso es que ella es vestida con flores. Por eso es que ella es ataviada
con colores simbolizantes de lo que esos grupos quieren representar. No es de extrañar, por ejemplo, que veamos Cruz de Mayo vestidas con los colores de la bandera nacional venezolana, por ejemplo, pero siempre con flores, porque es la bienvenida a la naturaleza, perdón, a la primavera. Por eso es que no en todos los países de la Via Yala se celebra la Cruz de Mayo, porque no a todos los países de la Via Yala les llega la primavera en el mismo momento, es decir, no les llega en mayo exactamente. Eso depende, como ustedes bien saben, dónde queda ubicado el país, en cuál hemisferio. Entonces también dentro de la simbolización de la Cruz de Mayo tenemos la importancia de los alimentos que se colocan para ofrendarla, que generalmente son alimentos que tienen que ver con la prosperidad. Esa es realmente la representación de estos alimentos. Los granos es la abundancia que va a traer esa naturaleza para nosotros, ese enraizamiento de esa cruz. Por eso es que estas ofrendas de alimentos se van a colocar al pie de esa cruz que va a estar florida. También tenemos que colocar el agua, porque el agua es muy importante, no solamente para la claridad, sino también para el moverse las energías a partir del elemento que es la vida. Todos los seres vivos necesitamos de agua para vivir, para seguir viviendo. Y dentro de todas estas gama de símbolos y de simbologías inmersas en estas manifestaciones de la cultura material, está la petición ¿de qué? De la prosperidad y de la abundancia, pero de una prosperidad y una abundancia que se remite básicamente a la vida, a la salud, al bienestar colectivo. Aunque pidamos por nosotros como individualidades, siempre estamos pensando en un bienestar colectivo, porque la Cruz de Mayo es pensar en un festival colectivo, en un abarcar colectivo. Por eso es que esta festividad tiene música, tiene una relación con esa naturaleza que lleva también a ese sentido religioso originario de ella, católico originario de ella, que después, como ya vimos, se traslada en varias transformaciones de esa hibridación religiosa. Por ejemplo, cuando se va a danzar, porque no todos los bailes, como dicen, los bailatorios, como dicen por allí a veces, de cruz, no todos son bailatorios, hay unos que no se baila. Y cuando la cruz entonces va a tener baile, ella o es tapada o es volteada. ¿Para qué? Como un sentido de reverencia, como pedirle permiso a ese eterno luto que representa una cruz católica, como el sufrimiento de Jesús. Es bueno destacar dentro de todo esto no solamente otros elementos como los musicales, las coplas, que no las toco yo acá porque no, ya lo dejamos para los especialistas en el área, no es mi área, pero en este caso vemos cómo todos estos elementos simbólicos que he dicho aquí brevemente se conjugan, y en Venezuela particularmente la Cruz de Mayo ha sido tan importante desde el punto de vista educativo que ella actualmente se celebra en prácticamente todo el país, porque hasta hace relativamente poco los estados andinos de Venezuela no celebraban la Cruz de Mayo, no estaba dentro de sus tradiciones de generación en generación, no estaba, en fin, dentro de esas usanzas que hablan las instituciones internacionales, porque pues tenían otros sistemas digamos, simbolizar el enraizamiento o la llegada de la primavera bajo otras perspectivas. Entonces, por ejemplo, con la incorporación de otros de santos católicos, como es el caso de la celebración de San Isidro Labrador, por ejemplo. Pero la parte educativa de la Cruz de Mayo, es decir, la educación patrimonial en función del patrimonio cultural inmaterial, ha sido tan importante que se ha logrado llevar a la Cruz de Mayo a otras instancias más allá de lo colectivo, del pueblo, de las celebraciones en casa, llevada, por ejemplo, a instituciones
instituciones, como nosotros podemos ver en la muestra que traigo aquí de las fotografías, instituciones como universidades, por ejemplo, donde los propios alumnos de las universidades no solamente van a hacer la ceremonia de la Cruz de Mayo para vestirla, para confeccionarla, para adornarla, sino también para hacer todo lo que es la ritualización de esa cruz, y no como un mero acto cultural, sino desde la parte de la investigación de una manifestación de la cultura inmaterial que es importante porque es un sentimiento colectivo que invita al colectivo a hacer esta construcción de este elemento aparentemente material, hacerlo de una manera incorporada, congregada, grupal, y eso es importante para los efectos de la educación patrimonial, porque entonces nosotros impulsamos desde las instituciones, en este caso yo coloqué universidades, pero bien se sabe que son escuelas también, se ha llevado a museos, se ha llevado a galerías, se ha llevado a una serie de espacios académicos y no académicos que han sabido desarrollar una serie de investigaciones en torno a las manifestaciones de la cultura inmaterial tradicional en diversos estados de Venezuela, a partir de sus simbologías, de la música, de la alimentación, que es súper importante, esas ofrendas, de la comida, de las simbologías que tiene esta cruz, más allá de lo que realmente pudiera haber sido un momento determinado. Se le quita un poco la trascendencia, voy a decir entre comillas, lo de la trascendencia de un catolicismo que realmente se traslada en algo que va mucho más allá de lo meramente religioso. Entonces, la educación patrimonial también tiene ese doble papel de, a partir del trabajo con tradiciones de la cultura inmaterial, poder llevar a cabo investigaciones y también poder llevar a cabo una serie de acciones y estrategias desde el punto de vista de la parte pedagógica para promover, proyectar la protección, la conservación y la salvaguarda de nuestras manifestaciones de la cultura inmaterial. Muchísimas gracias por haberme escuchado en esta charla. Los invito a todos a seguir pues con todas las investigaciones que puedan hacer de la Cruz de Mayo en Venezuela, y mucha prosperidad, salud, bienestar.